Pero aún así, si nosotros no lo buscamos, ¿cómo va a poder venir, no? Tenemos que buscarlo con ese corazón limpio, puro. En verdad, enamorarnos del Señor Dios, enamorarnos del Espíritu Santo, para que Él venga a nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 97. Padre Dios, te pido en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor mi Dios, que seas tú tu poder, tu presencia, que venga a bendecir tu palabra, Señor, que vengas a abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento. Padre mío, ayúdanos en esta mañana, Padre Dios, te pido en esta mañana, Señor, así sea en el nombre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Que seamos nosotros, que sea tu poder, que sea tu Espíritu el que venga a hablar, para que entiendan, Señor. Así es, Padre. Bueno, ¿ya? ¿Puedo empezar? Bueno, dice, el dominio y el poder de Dios. Dios reina y se regocija en la tierra. Alégrense mucho las costas, nubes, oscuridad, y alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, abrazará a sus enemigos alrededor, y sus relámpagos alumbraron al mundo. La tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Dios, delante del Señor y toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todo el pueblo vieron su gloria, y avergüéncense todos los que le sirven imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, onción se alegraron. Las hijas de Judá, oh Dios, se gozaron por su juicioso, porque tú, mi Dios, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todas las dioses, Señor. Los que aman a Dios aborrece el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impios se los librará. Luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Dios, alabar la memoria de la santidad de Dios. Amén. Así es. Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? No. Dios me los bendiga a todos, a cada uno de los que están aquí en la iglesia, aunque sabemos que quisiéramos que vinieran más hermanos, ¿verdad? Hay veces que nosotros sabemos que hay muchas cosas por las que hay que luchar cuando queremos escuchar la palabra de Dios. Van a venir pues pensamientos malos para no acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Cosas que hacen que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hay que orar para esas personas que hemos invitado o que por una cosa u otra no están aquí. Hay que orar para que esas personas, Dios les toque su corazón y estén aquí delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios viene pronto, hermano. No sabemos cuándo, porque el que te diga cuándo va a venir, miente, ¿verdad? Ese es un falso profeta. Pero en la palabra de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento aún decía ahí, ¿verdad? Muchos decían que pronto viene el Señor. ¿Qué decía Pablo? Pronto viene, ¿no? Solamente ve hacia los caminos de Dios. Imagínense hace cuánto fue eso. Y ella decía que pronto viene. Imagínense a cómo estamos hoy. Y sobre todo todas las cosas que vemos, ¿verdad? Día con día, es que nos damos cuenta que ya no hay amor hacia Dios, que se está enfriando no solo el amor hacia Dios, déjenlo del amor hacia Dios, sino al amor al prójimo, ¿verdad? Ya no hay amor. Ese sentimiento que es el más verdadero y el que nos va a ayudar en todo es el amor, y desgraciadamente ya no lo hay. Se está enfriando por el diablo, ¿verdad? Porque la gente le da prioridad a las cosas del diablo, ya no le da amor a su familia por hacer cosas que el diablo te manda a hacer, otras que no deben de ser. Ya no hay amor al prójimo. Ves a alguien afuera que necesita algo de ayuda y tú dices, yo necesito más esa ayuda. Nos hemos vuelto ¿qué?
fríos, en el amor egoístas, nada más vemos lo de nosotros, no vemos las necesidades de las personas, ¿verdad? Solamente pensamos en nuestras propias necesidades, pero nos ponemos a pensar en las necesidades del hermano, ¿verdad? De lo que necesita. Entonces hay que pedirle mucho a Dios en esta mañana para que el amor de Cristo vuelva a los corazones de cada uno de las personas, ¿verdad? De este mundo. Porque si todos tuviéramos un poquito del amor de Dios, yo estoy segura que este mundo sería diferente al que estamos actualmente viviendo, ¿verdad? No importaría que quien estuviera aquí siendo el presidente de México. Si todos tuviéramos el amor de Cristo, yo estoy seguro que este país sería diferente. Porque igual si ese gobierno tuviera algo del amor de Cristo, harían cosas diferentes por todas las personas. Entonces hay que pedir en esta mañana por eso, porque todos tengamos un poquito del amor que Cristo quiere que tengamos en nuestros corazones. Y ese es un amor que no es egoísta, que es paciente, que todo lo puede, que todo lo soporta, ¿verdad? Eso lo hay que pedir este día, para que Dios nos venga a implantar esa semillita en nuestro corazón. Ese amor, es por eso que mucha gente ya no ama, porque ya tiene frío el corazón. Te lo pedimos, Señor, y así como también te pedimos que cada una, Señor, de estas palabras, de esta prédica que voy a dar, Señor, no sea yo hablando mi carne, sino sea tu Espíritu, para que le hables a todas esas personas que están aquí o aquellas personas que lo puedan ver por video, Señor. Tú sabes, Señor, que a veces el diablo no nos deja estar aquí presentes por diferentes circunstancias, pero si esas personas pueden escuchar aún tu palabra en el video, mi Dios y mi Padre, yo te pido que esas palabras vengan y penetren en sus corazones, Señor, para que los vuelvas a ti, Señor, y para que tengan el amor que tanto necesitan para ellos y para darlos a otras personas, el amor de Dios. Amén. Amén. Y bueno, hoy quiero pedirles a los que estamos aquí presentes que saludemos, ¿no?, al hermano que tengamos al lado y le digamos que Dios lo bendiga y que le da mucho gusto volverlo a ver una semana más, porque hay veces que por una u otra cosa no podemos estar aquí delante de la presencia de Dios. Y a veces nosotros no valoramos las cosas hasta que las perdemos, ¿verdad? Y nosotros aquí somos pues realmente hermanos, ¿no? Y el amor ha crecido. Tal vez aquí somos algunos familia, algunos otros no, pero ya a veces nos vemos así como hermanos, ¿verdad? Como una hermana, una tía, una abuelita, algo nosotros ya sentimos ese cariño por las personas, ¿verdad? Y a veces nos duele, igual como cuando nuestra familia, cuando alguien que viene a la iglesia se va por diferentes caminos, ¿verdad? Pero por eso hay que orar mucho por los hermanos, por los que han venido y por los que vendrán, ¿verdad? No vienen también. Para que Dios les dé, ¿verdad?, esa fuerza y los guíe por los buenos caminos, que hable el Señor con ellos. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que yo espero que todos lo pongamos en práctica, porque si lo ponemos en práctica nuestra vida cambiará muchísimo, y es cómo hacer la verdadera voluntad de Dios para tu vida. Ajá. Porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces Dios, que nos dice, no, eso no es lo que yo quiero para ti, pero tú eres necio, ¿verdad? Y estás haciendo lo contrario. Voy a empezar esta prédica leyendo Isaías 55, 8, versículo 9. Ustedes me dicen si ya lo encontraron. ¿Isaías qué? Isaías 55, 8, 9. ¿Ya? Ya.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Perdón, ¿8 qué? 8 y 9. Como son altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces aquí, ¿qué nos dice Dios? Que a veces nosotros creemos que un camino es el adecuado para nosotros, que es el bueno, ¿no? Nosotros decimos, Señor, esto es lo que yo quiero. Y aquí dice el Señor que vuestros caminos de ustedes no son mis caminos, ¿verdad? O sea, no pensamos igual. Por eso es que a veces nosotros le pedimos algo a Dios y a veces Dios no nos lo da, y es cuando nos enojamos con Dios, ¿no? Nos ponemos de rebelde y decimos, pero ¿por qué, Dios? Ya no voy a venir a la iglesia, ya no voy a creer en ti, porque lo que yo quería no me lo diste, ¿no? Yo te lo pedí en oración. Y dice el Señor, yo conozco mejor lo que es mejor para ti, porque tú no conoces tu futuro, yo sí lo conozco. Y el Señor, ¿tú crees que te va a dar cosas que te perjudiquen a ti? ¿Que te alejen de Él? Nunca, jamás. Por eso es que aquí dice que tus pensamientos, tus caminos, ¿verdad? No son los mismos que Dios tiene. Por eso es que tú le debes de pedir al Señor para que se haga su voluntad en oración, Señor. Y esto no quiere decir que tú no tengas sueños, que no tengas anhelos, que no quieras cosas, claro. Pero siempre hay que decirle, Señor, yo tengo este deseo en mi corazón, pero yo te lo pongo en tus manos, que se haga tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es mejor que lo que yo creo que es mejor para mí, que mis deseos, ¿no? Porque mucha gente por eso es que se enoja, porque tú le dices, Señor, yo ya te he pedido quién sabe cuántas 100 veces y no ocurre. No me amas, no me quieres, me vuelvo rebelde, me alejo de Dios. Pero dice el Señor, pero es que ¿cómo te voy a dar eso? Si eso no es lo mejor para ti, si eso te aleja de mí, ¿verdad? Entonces por eso hay que ser sabios a la hora también de pedirle las cosas al Señor. El Señor, aunque tú no lo puedas ver en tus pensamientos, sabe perfectamente por qué no te está dando eso que tanto tú le pides. Y no es que Él no te quiera, sino es que a veces Él te quiere dar algo mejor que tú quieres, ¿no? Hay veces que hasta Él te quiere dar cosas mejores y dice el Señor, ay, pero es que eres bien desesperado. Tienes que esperar en el tiempo de Dios, tienes que ser paciente, tienes que creer, tienes que tener fe, y entonces verás lo que Dios tiene para ti, que son pensamientos, caminos mejores que los que tú tienes en tu corazón y en tus pensamientos, en tu cabeza, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 12:2. Ahorita voy a leer varios versículos de la Biblia porque ahí vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Sí, si quieres leerlo, sí. Romanos 12:2. Sí, a ver, ¿quieres me lo lees? Sí. ¿Ya? Está antes de... Tú me dices, ya la quieres leer. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sigo? Ya nada más está ahí. Entonces, ¿quién nos dice? No te conforméis a este mundo, bueno, en este siglo, en este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. La voluntad de Dios siempre va a ser buena,
agradable y perfecta para tu vida. No puede ser diferente. Si tú le dices al Señor que sí haga tu voluntad y no ves que sí hace tu voluntad, es porque quiere decir, Señor, que la que está haciendo en ti es la mejor, la perfecta y la agradable ante sus ojos, ¿verdad? No la tuya. Ajá. Esa es la que Dios quiere para ti. Ahora vamos a leer Salmos 32:8. Tócale. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Perdón, ¿cuál? Salmos 32:8. Entonces ahí dice que Él te va a hacer entender y te enseñará el camino que debes andar. Sobre ti dice que estará atento. O sea que cuando Dios quiere que hagas su voluntad, Él te va a hacer entender cómo quieres que hagas su voluntad y te va a ir enseñando el camino poco a poco por el que tú debes andar. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 2:12-13. Ustedes me dicen, Primera de Corintios 2:12-13. Ajá. 2:12-13. ¿Listo? ¿Ya? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede ¿de quién? De Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces aquí está diciendo que para que tú conozcas la voluntad de Dios, tú tienes que tener el espíritu ¿de quién? De Dios. Si no, ¿cómo Él te va a hablar? ¿Estás de acuerdo? Entonces quiere decir que la gente que es del mundo y dice que escucha la voluntad de Dios, la voz de Dios, quiere decir que entonces que no es de Dios. Puede ser del diablo, de su carne, pero de Dios no es. Para que tú escuches la verdadera voluntad que tiene Dios para ti, debes de tener el espíritu, aquí dice, de Dios, porque nosotros ya hemos recibido el espíritu, ¿verdad? De Dios, que procede de Dios, para que realmente conozcas las cosas que Dios nos ha dado. Porque ya también habíamos dicho que Dios no le va a dar las bendiciones, los frutos de Él a los hijos del diablo, a los hijos del mundo. Esas son para los que hacen la voluntad de Él, para los hijos de Dios. Porque mucha gente dice, no, pero en la Biblia dice que todas las bendiciones son para todos. Sí, son para todos, pero para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que haga su voluntad, que haga su palabra. No para aquellos rebeldes, para aquellos que andan en el mundo, no, para ellos no son esas bendiciones. Entonces si alguien dice, es que Dios me habló, es que el diablo le habló, o es que su carne le habló a lo que le conviene a él, no lo que Dios realmente quiere para su vida, ¿verdad? En el 13 dice, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio espirituales. O sea que esto no lo vas a llegar a entender por la sabiduría del hombre, sino solamente por la sabiduría de Dios, por lo espiritual. Entonces si alguien te dice lo que Dios quiere que hagas, tiene que ser que una persona espiritual, no alguien del mundo, ¿no? Porque entonces si alguien te dice algo que Dios quiere de ti del mundo, quiere decir que entonces esos son cosas del mundo, no lo que Dios realmente quiere para ti. Ajá. Vámonos a Salmos
11. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. ¿Cuándo Dios oculta su rostro? Cuando estamos alejados de Él, ¿no? Porque cuando uno está cerca de Dios, Él siempre mostrará su rostro y te va a decir qué es lo que realmente quiere para ti, cuál es la voluntad para Él. Por eso es que yo les digo que hay que estar calientes, porque cuando uno está caliente tiene una relación con Dios en la oración, leyendo la palabra. Entonces en cualquier momento tú vas a escuchar lo que Dios quiere que tú hagas. Pero si no hay esa relación, ¿cómo Dios te puede hablar? ¿Cómo? No verás su rostro, ¿verdad? Dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre, ¿verdad? Entonces, si tú sigues el camino de Dios, Él te va a mostrar los caminos, ¿verdad? En donde hay plenitud, gozo y delicias. Entonces, si tú haces la voluntad de Dios, va a haber plenitud, gozo, delicia y va a haber tranquilidad, va a haber paz. Si tú estás haciendo algo que según es la voluntad de Dios y no te da tranquilidad, no te da paz, no te da serenidad, no te da plenitud, entonces esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Yo ya había contado aquí y he contado mi testimonio, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar cómo Dios me empezó a hablar para que yo empezara a hacer esto. Porque a lo mejor mucha gente cree que yo esto lo empecé a hacer porque un día se me ocurrió y no es así. Porque ya Dios a mí ya me había hablado, y aparte de que me había hablado, Dios me dio muchas señales para yo entender que esto era realmente lo que Él quería para mi vida. Él me fue confirmando las cosas y en su momento que tuvo que ser, entonces Dios me dijo, es momento, ¿verdad? Yo hace aproximadamente 7 años yo les he contado mi testimonio que sufría de ansiedad y de ataques de pánico, ¿verdad? Y de igual manera de depresión, ¿verdad? Y esto no fue algo que porque yo estaba triste, ¿verdad? A ver, hermanos, pongan atención, por favor, no se me distraigan. Por eso es muy importante, bueno, después hablamos. Sí, después hablamos eso. Pero aquí lo importante que hay que entender, que cuando una persona tiene depresión, no es una persona que está triste, eso es algo diferente. Hay que entender esto, porque una depresión ya es una enfermedad, no es una emoción de un momento. Porque la tristeza, todos podemos estar tristes y todos hemos estado tristes en un momento de nuestra vida. Pero la depresión es algo que yo no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Ya es algo en lo que tú dices que dices, ya no quiero vivir. ¿Para qué vivo? No, ya no te importa ni bañarte, ni ir a trabajar. ¿Qué no te importa nada? Es un descuido y son pensamientos tan horribles, ¿verdad? Pero eso sabemos que también a veces el diablo se mete en nuestra cabeza, ¿verdad? Y eso hace que a veces pensemos que no servimos para nada, que somos unos inútiles, unos fracasados, ya se nos van las ganas de vivir, de comer, incluso hasta hemos pensado en matarnos, ¿no? Eso cuando tienes depresión. Hay gente que juzga mucho a la gente que se mata,
porque tiene depresión. Yo les puedo decir que sí, yo entiendo a esa gente, pero la diferencia aquí es que cuando tú conoces a Dios, Él es el que te da la fuerza para no hacer esas cosas, ¿verdad? Es aferrarte a Él, a la esperanza en Él, y es el que te saca de eso. Pero lo peor en mí eran los ataques de pánico, porque era un miedo que yo tenía, que no se pueden imaginar. Cuando me daba eso, yo sentía la muerte misma. No podía respirar, de verdad no podía respirar, eran cosas muy feas. Pero bueno, quien las ha pasado las entiende, a lo mejor quien no las trata de entender, o a lo mejor dice así, pero pues a mí qué, ¿no? Es una situación muy difícil. En ese momento el único que yo me agarré para superar eso fue de Dios. Y yo le preguntaba a Dios siempre, todas las noches, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad que ya hemos hablado de eso? ¿Por qué a mí? Porque yo, si yo estaba bien, ¿no? Estaba ahí loquita, pero estaba bien, ¿no? Y entonces pues Dios no me respondió, pero lo que me dio fue su gracia, me dio su fuerza y Él me curó. Un proceso que no fue de un día para otro, que duró más o menos 1 año y medio para que yo me sintiera un poquito mejor, ¿no? De ahí yo le dije al Señor que yo le quería servir y yo me acerqué a la iglesia. Y pues en ese momento no era el tiempo de Dios, porque Dios me quería decir que aún faltaba mucho, ¿verdad? Me tenía que tener un proceso aún, no era el momento. Pasaron los años y pasaron muchas cosas, ¿no? Buenas y malas en mi vida, pero más malas creo. Pero aunque han sido malas, es un proceso que Dios me ha ayudado a entender esa pregunta que yo le hice en ese momento. Después tuvimos que vender la casa en donde vivíamos, ¿verdad? Porque desgraciadamente también en ese momento pasamos situaciones económicas difíciles, ¿verdad? No solo de salud, sino también económicas. Y entonces uno siente feo, porque una casa en donde has vivido tantos años, dejarla es feo, ¿no? Y mi mamá un día yo la veía ya muy triste, y ella dice que un día Dios le dijo, ¿qué te dijo, mamá? Que aquí nuestra vida iba a cambiar. Dijo que aquí, donde íbamos a venir a vivir, nuestra vida iba a cambiar. Y ella me lo dijo, pero yo dije, pues quién sabe de qué hablará, ¿no? Después de ese tiempo de tropiezos y de muchas cosas, recuerdo que veníamos aquí a la iglesia, ¿no? Porque nunca dejamos de seguir a Dios. Y entonces, un día el pastor dijo que quería que yo y mi mamá le sirviéramos, ¿verdad? Bueno, A Dios. O sea, a la iglesia donde estábamos, pero pues a Dios, ¿no? Obviamente. Entonces yo ese día dije, Señor, ¿será aquí donde yo realmente te tengo que servir? ¿No? O sea, yo le preguntaba eso a Dios. Y yo siempre, desde que me enfermé de la ansiedad, quedé mal de mi estómago. Tenía una gastritis muy fea, crónica. Entonces llegó un momento en que yo ya no podía comer nada, en que las pastillas ya no me hacían y mi mamá me tenía que inyectar para quitarme el dolor. Entonces fui a ver un doctor y me dijo que me tenía que hacer unos estudios. Cuando me hice esos estudios, el doctor me dijo, espérame tantito, te tengo que decir algo. Pero cuando a mí me estaba haciendo la endoscopía, Dios me dijo, eso yo nunca se lo he dicho a nadie. Yo sentí que alguien me agarró mi cabeza y me dijo, tienes que ser fuerte, me dijo fuerte. Y me dijo, siéntate aquí porque quiero hablar contigo. Y yo me senté y me dijo el doctor, te encontramos algo, dice, hicimos una biopsia y no sé si sea bueno o malo, pero hay que ver los resultados, me dijo. Y pues ponle tú que no era malo, pero ya tan solo la forma en como te lo dice el doctor, pues te espanta, porque todavía me dijo, dice, ahorita que bajes quiero hablar con tu mamá. Y yo veía que a todos los sacaban como si nada, así ya, siéntate y ya te vas, ¿no?
Y pues yo sí me preocupé, porque uno como carne se preocupa, ¿verdad? Aunque tú tengas fe, te llegas a preocupar. Y había gente que me decía, tú tanto que vas a la iglesia, y mira, estás enferma. Y en ese momento creo que también desempleada. Me dice, ¿y enferma? ¿De qué te sirve? ¿No? Y yo le dije al Señor, un día hablé con el Señor, no importa lo que sea, si es bueno o malo, yo no voy a dejar de confiar en ti, porque aunque sea bueno, yo te daré las gracias. Y si es malo, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas para soportar esas cosas, ¿no? Yo le dije, Señor, si tú haces que se me quite esto, que no sea nada malo, yo te prometo hacer la promesa que te hice hace muchos años de servirte. Y desde ese día se me quitó lo que yo tenía. Por eso es que yo les digo, hermanos, que si tú tienes fe, Dios te escucha, aún en tus momentos más difíciles. Él te cura. Y desde ese día, yo le dije al Señor yo le dije que yo quería servirle. Entonces, cuando el pastor nos dijo que quería que le sirviéramos, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿quieres que yo te sirva aquí en esta iglesia? Yo le preguntaba, porque para saber la voluntad de Dios, tú tienes que preguntarle las cosas. Tú ora no hasta que Dios te escuche, porque Dios ya te escuchó. Ora hasta que tú escuches la voz de Dios. No te canses de orar hasta que tú escuches la voz de Dios. Y un día me dijo el Señor, no es ahí. Un día, una noche les puse aquí una canción, una vez la de Cree en mí, ¿verdad? Una alabanza. La canté como 20 veces en una noche y el Señor habló en mí y me dijo, no, ahí no es. Me dice, vendrá alguien, me dijo así. Y yo solamente vi una imagen, las sillas como las teníamos allá abajo, vi esa imagen. Y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿No? Yo no entendí. Hasta que después de 15 días de que pasó eso que Dios me habló, llegó la pastora Diana. ¿Se acuerdan de la pastora Diana? Vino ella. Y entonces, ella aquí nos empezó a dar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, yo sé que allá ya no es mi lugar. Yo aquí voy a estar con la pastora y voy a ayudarla, ¿no? En lo que pueda aquí. Pero cuando ella daba la palabra de Dios, yo ya tenía esa sensación, esas ganas de yo decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero empezar a dar la palabra de Dios. Entonces Dios me dijo, tienes que servirme, me dijo, tienes que ser obediente. Y eso no fue de la noche a la mañana de que yo ya empezaba a hablar, hermano, no, sino que yo solita grababa mis videos. De hecho, me acordé ahora que fue el 19, ¿verdad? Cuando tembló, hace 2 años, que yo estaba grabando un video. De hecho, me acuerdo que estaba aquí y fue cuando me agarró el temblor. Pero los videos nomás los grababa para mí solita. Pero yo ya empezaba a hablar, y Dios me decía, es que ya es momento. Yo le decía, no, pues a mí me daba miedo, me daba terror, ¿no? ¿Cómo voy a hablarle a la gente? No, yo no sé. Y el Señor me dijo, no te preocupes, me dijo, yo te voy a capacitar, me dijo así, tienes que hacer lo que yo te ordeno. Y yo decía, pero ¿cómo? Si la pastora está aquí, ¿cómo yo voy a hacerlo? Por eso empecé a grabar videos y los empecé a subir. Después de eso, todos sabemos que la pastora se fue, ¿verdad? La pastora Diana. Y en ese momento yo no entendía por qué había pasado tal circunstancia que había hecho que la pastora se fuera. Ahora entiendo que Dios ya tenía todo bien mediado, lo que tenía que hacer, tenía el plan. Porque en ese momento yo dije, ¿cómo puede ser, Señor? O sea, si todo iba bien, ¿y por qué se tuvo que ir la pastora? Ahora, hasta hoy entiendo por qué Dios tenía planes. Solamente la pastora fue una brecha que abrió el camino, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les digo que Dios, cuando es su voluntad, Él va abriendo esas cosas y Él va haciendo que las cosas sean posibles.
¿Quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Sí. ¿Se acuerda, hermana, que cuando le dijo la pastora Diana que usted iba a servir aquí porque ella ya se iba a ir? Acuérdese. La verdad no me acuerdo, hermana. ¿Verdad, hermana, que dijo que iba a servirle, hermana, ella aquí? ¿Se No. acuerda que ahora es Claudia la que va a servir aquí? ¿Se acuerda, hermana, o no? Yo no me acuerdo, hermana. Lo que sí me acuerdo, hermana, es que como Dios te va confirmando las cosas, porque cuando vino la pastora Lupita, que la pastora Lupita vino de Estados Unidos, ¿se acuerda? Sí. Que la fuimos a ver, ella me agarró y me dijo que había una sorpresa, ¿verdad? Me dijo, Sí. sorpresa. Y yo decía, me voy a ganar la lotería, ¿o qué? ¿Cuál sorpresa será? ¿No? Yo decía, ¿no? Pues entonces ya el Señor me mostró que la sorpresa que tenía para mí, ¿verdad? Que era servirle a Dios. Porque después de ahí, yo ya tenía el Espíritu Santo, ya me había bautizado hace algún tiempo, pero cuando la pastora Diana vino aquí, mi espíritu fue como se despertó, ¿no? Así se empezó, hasta la pastora recuerdo que veía, ¿verdad? Y hasta se quedaba callada porque yo empezaba a hablar lo que me decía el Señor de mí. Ella estaba hablando del Espíritu Santo y la pastora hasta secó. Sí. Habla más y más y Habla más. más. Y ella Sí, empezó de a eso hablar. sí me ¿Sí se acuerdo, acuerda? hermana, sí. Y bueno, entonces aquí te das cuenta que Dios, yo les cuento esto para que se vayan dando cuenta cuando es la voluntad de Dios, como poco a poco Dios te va mostrando el camino y te va abriendo, ¿verdad? Y te lo va confirmando por cosas. No es de que te diga Dios, mira, esto va a pasar en tu futuro, esto. No. Cuando es la voz de Dios, la voluntad de Dios, Él te va a ir poco a poco enseñando hacia qué tienes que hacer ahora, hacia dónde tienes que dirigirte. Después de ahí, pues fue cuando yo dije, vamos a dar la palabra de Dios, porque Dios ya me habló, mamá. Y mi mamá no, tenía miedo, no quería. Mi papá decía, ¿cómo ustedes? Pues ustedes no saben. Y yo le decía al Señor, ¿será? Sí será cierto, porque pues a veces dudas, ¿no? Y yo le dije al Señor, Señor, si es así, confírmamelo, porque si es así, y tú vas a hacer que yo haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces mi papá y yo fuimos a una iglesia muy grande y mi papá me dijo, mira, vamos a venir aquí. Y entonces yo ya como que había dicho, pues sí, a lo mejor es lo adecuado. Estábamos buscando el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habló en mí, me dijo, tú ya no debes estar sentado en una silla, yo ya te ordené lo que tienes que hacer, porque yo en ese momento ya tenía esa sensación de agarrar a las personas, de orar por ellas. Dije, ¿cómo voy? Me van a decir que estoy loca aquí en mi iglesia si hago esto, ¿no? Yo dije, no. Entonces fue cuando ahí Dios me confirmó que yo ya no, que yo tenía que hacer lo que Él ya me había mandado a hacer. Y me dijo, no te preocupes, no tengas miedo, porque yo te voy a capacitar. Y yo decía, caray, ¿qué me vas a hacer? Me vas a poner, no sé, a un lugar para el que yo estudie más de tu palabra. Por eso yo les digo que tus pensamientos son muy chiquitos a los pensamientos que Dios tiene para ti, porque sí, Dios me ha puesto a gente que me ha enseñado muchas cosas de Dios y he aprendido, pero uno no aprende más que en la práctica, que en su propia vida, y Dios me ha capacitado tanto, porque Él me ha puesto cosas que han sido difíciles, pero que me ha capacitado Dios. Y cuando uno pasa por cosas, Dios te va dando sabiduría y te va haciendo entender, ¿verdad?, las cosas. Entonces esa era la capacitación que el Señor me daba a entender. Y yo todavía decía, sí, voy a hacer eso, Señor. Y Dios me lo confirmó con algo tan hermoso más. Recuerdo que un día estaba en el metro y vi una palomita. Y yo dije, una palomita, ¿no? Al siguiente día, otra vez, como me iba a trabajar, vi otra palomita atrás de mí. Y yo dije, bueno, las palomitas hay aquí en el metro, dije, ¿no? Y al siguiente día subí a lavar mi ropa, estaba tendiendo, y en eso vi una palomita blanca que me estaba viendo. Me estaba viendo ahí, 3 palomitas. Sí.
Y entonces yo ahí entendí que el Señor es como dicen el broche de oro de lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces yo sé que aún el Señor quiere aún hacer más cosas por mí en su servicio. Y cuando sea el momento, Él me va a ir mostrando lo que más que tengo que hacer. Porque Él un día me dijo, este no es tu destino final. No sé qué Dios tenga para mí. Lo que sí sé es que mientras yo esté aquí, le voy a seguir sirviendo. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, cuando es la voluntad de Dios, van a pasar años para que pase lo que realmente quiere. Pero si Él ya te lo dijo, es porque va a pasar. Es como Ana, como Sara. Sara era una mujer que a Abraham, su esposo, le había dicho Dios que iba a ser su descendencia como las estrellas, no así tan grande. Y ella que era estéril, Sara. Entonces ellos decían, ay, ¿cómo puede ser que me diga eso si yo soy estéril? ¿No? Y grande. ¿Cómo? O sea, Dios está burlando de mí. ¿Cómo es posible? Y entonces cuando uno no quiere esperar en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, hace cosas que hacen que te vayas por caminos malos. ¿Qué hizo Sara? Aparte de eso, ¿qué fue? Con la criada y le dijo que se metiera con su esposo para que le diera un hijo. Pero si Dios ya les había dicho que les iba a dar un hijo, lo que pasa es que a veces nos gana la desesperación. Y entonces ella cometió un error porque ese no era la bendición de Dios, ¿verdad? Si ella se hubiera esperado, hubiera tenido realmente lo que fue la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que para esperar la voluntad de Dios hay que ser pacientes y tener fe, porque cuando es el momento no habrá nada que lo detenga. Él te va a abrir las puertas y la verdad esto no es solamente la primera vez que Dios me ha hablado de cosas de mi vida, ya me ha hablado de otras cosas que ya han pasado y que aún no han pasado, pero que yo sé que van a pasar porque ya Dios ya me habló y yo tengo la certeza de que así es. Ahora aquí lo difícil es cuando te dice cosas bonitas y tú dices, ay, las bendiciones de Dios, qué padre, pero cuando te dice cosas que no te agradan, que van a pasar, o cuando te dice cosas que tienes del Señor que dejar, duele la carne. Y luego dices, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y a veces no queremos hacer. También hay cosas que dice el Señor que como un padre ama a su hijo, viene y lo corrige. Así Dios va a venir, viene y te corrige. Si hay algo que en ti no le agrada, Dios va a hablar en ti, te va a decir, esto no me agradó. Corrígelo, pide perdón, suelta esto. Y tú dices, Señor, no, ¿cómo lo voy a soltar? Pues si yo lo quiero, suéltalo. Si el Señor te dice algo, suéltalo, porque el Señor te va a traer algo mejor que eso que tú estás. Y eso que no lo sueltas, eso hace que te detenga la bendición que Dios tiene para ti. Porque a veces te dice, Señor, suelta ese miedo que tienes, suelta ese rencor, suelta ese sueño que es tuyo, no es mío, suelta esa persona que no es para ti. Y no queremos. Por eso es que a veces no podemos ver las bendiciones de Dios. Si tú sueltas eso, vas a ver cómo Dios va a empezar a hablarte y te va a dirigir al camino correcto, a la verdadera voluntad que Dios tiene para ti. Entonces aquí podemos ver que si escuchas una voz, no nada más puede ser la de Dios, puede ser la del diablo o puede ser la de tu carne, ¿verdad? Porque tu carne va a querer cosas, entonces vas a decir, esto es lo que Dios tiene para mí. Yo siempre les he dicho, cuando tú quieras algo, si quieres ese trabajo, quieres hacer ese negocio, pídele antes a Dios, Señor, esto es lo que tú quieres para mí, esta es la voluntad de Dios para ti, antes de que inviertas en el negocio, antes de que te metas a trabajar, antes de que empieces a andar con alguien, porque ya cuando estás en el proceso,
A veces que es más difícil escuchar la voz de Dios porque ya te ganan tus pensamientos, tu carne te gana, ¿no? Siempre es antes de hacer las cosas. Señor, esto que voy a hacer es tu voluntad, es lo que quieres que yo haga, y el Señor te va a decir sí o te va a decir no. Y hay veces cuando te dice no, híjole, cómo duele que te diga que no. Te va a decir el Señor, no, suelta eso no es para ti. Pero ¿cómo no, Señor, si es el trabajo? No, porque te va a alejar de mí. ¿Qué prefieres más? ¿Tener toda la riqueza, todas esas cosas? ¿O tener la verdadera bendición, que es lo que yo te voy a dar? Porque el Señor no te promete que te va a dar que ser millonario, no, Él no te promete eso. Él te promete que te va a bendecir, que te va a dar el sustento necesario para que tú puedas vivir y que no te falte nada. Y eso depende de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere hacer para ti. Porque hay veces que vemos que un hermano es muy bendecido económicamente, entonces tú quieres ser como el hermano. Pero Dios te va a decir, no, tú no. ¿Sabes por qué? Porque para ti el dinero te alejaría de mí. Porque a ti para el dinero sería diferente, serías avaro, serías aquello. Y este hombre no es así. Este hombre al contrario, tiene dinero, pero yo lo estoy ayudando a que crezca porque sé que él va a ayudar a otras personas. Porque yo tengo algo para él. Por eso es que lo bendecí. Porque él va a hacer algo a mi nombre con ese dinero que tiene, va a hacer algo. Pero en cambio contigo no sería lo mismo, porque sabes que el Señor conoce tu corazón, lo escudriña. Él conoce perfectamente más tu corazón que cualquier otra persona, incluso que tú mismo. Por eso es que hay veces que Dios te va a dar cosas que no son para ti. No te compares entonces con la hermana, que porque ella tiene esto, que porque aquella tiene el otro y yo no. Porque Dios sabe cada uno qué es lo que necesita. Por eso es que tú debes de pedirlo a la voluntad de Dios. Porque el Señor sabe que si te da ciertas cosas, te puedes perder en el camino. Por eso hay que conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. En Juan 10 y 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces tú eres una ovejita de Dios y tienes que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Para que tú sigas a Dios. Dios nos va a poner pensamientos, un sentir, una idea, una imagen o un impulso o un sueño que puede que venga de Dios, pero también puede ser que venga de tu carne o del diablo. Pero hay que estar bien atentos en esto, porque si te equivocas puedes ir al camino de la muerte y dejar ir tus bendiciones, tus verdaderas bendiciones que Dios tiene para ti. En Proverbios 14:12 dice, el descarriado de corazón se harta de sus caminos, pero el hombre del bien estará satisfecho con el suyo. Por eso hay gente que tiene todo y aún así está harta de su vida. Si hay gente que a lo mejor no tiene nada, pero tiene a Dios en su vida y es plena y es feliz, aunque sea pobre, aunque no tenga las cosas, es feliz, es plena, porque cuando tú sigues la voluntad de Dios, el camino de Dios, eso es lo que tendrás, tu plenitud, paz, tranquilidad. Y cuando tú estás haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, sientes que tristeza, sientes ansiedad, sientes depresión, estás estresado, estás angustiado, porque eso no es lo que Dios tiene para ti. Porque si realmente estás en el verdadero camino, eres feliz. Para que tú encuentres realmente cuál es la misión de tu vida, ¿qué dice el Señor? Que le preguntes cuál es la verdadera voluntad que tú quieres que yo, ¿verdad?, haga aquí en esta tierra. ¿Qué quieres que a tu servicio yo haga? Y entonces cuando tú encuentres eso, hermano, serás completamente feliz y pleno. Aunque no tengas a lo mejor dinero, no tengas la vida que habías soñado. Hay una
canción muy bonita que dice que se desbaratan mis sueños, dice así. Pero ¿sabes por qué? Es cuando viene Dios y te desbarata los tuyos, pero Él te da algo más grande, porque los sueños que tú tenías no eran los sueños de Dios, no era lo que Dios tenía para ti. Por eso es que a veces dices, pero ¿por qué fracaso tanto? Y Dios te dice, pues precisamente porque no te has dejado guiar por mi voz, porque si dejaras guiarte y escucharas mi voz, tropezarías menos. Pero como siempre Dios todo lo que pasa en nuestra vida, siempre lo hace para bien, aprendemos en el camino de nuestros fracasos. Y por eso es que a veces Dios permite que nos desviemos un poquito, porque sabemos, Dios dice que es la única manera a veces de regresar al camino correcto, ¿verdad? De bien. Entonces yo les quiero dejar un ejercicio. ¿Qué pregunta le quieres hacer hoy a Dios? ¿Qué le preguntarías a Dios hoy? Señor, ¿cuál es la voluntad de esto que yo tengo, que yo quiero? Háblame, pregúntale. Y no te canses de orar hasta que escuches la voz de Dios. ¿Ah? Pero como yo les dije, hay veces que podemos equivocarnos. Entonces ahorita vamos a hablar cuáles son las maneras o cómo podemos entender la verdadera voluntad que Dios tiene, ¿verdad? Santiago 1:5 dice, si a alguno de nosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con libertad, sin reprochar, le será dada, ¿verdad? Entonces, si a ti te falta entendimiento de lo que realmente Dios tiene para ti, pídele a Dios sabiduría, que Él te la dará. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces que aquí está diciendo Dios que no te dejes guiar por lo que algunos profetas te pueden decir. Tienes que ver bien que esa persona si es de Dios o no es de Dios. Yo lo que les puedo decir que no hay mejor respuesta a lo que Dios quiere para ti que tú le preguntes y que tú escuches la voz de Dios que quiere para ti. Porque a lo mejor Dios habla a través de personas, ¿verdad? A través de pastores, de profetas, de maestros, te hablan. Pero tal vez pueda ser que les ganó la carne, o puede ser que a lo mejor el diablo los esté utilizando de alguna manera para desviarte de los caminos de Dios. No porque veas que en esa iglesia hay mucha gente y se llena la iglesia donde está el pastor. Hay veces que no es eso, hay que ver cómo está espiritualmente esa persona también. Tal vez pueda ser alguien que diga que es espiritual, pero está en pecado. Entonces, si está en pecado, ¿tú crees que esa persona te va a decir realmente lo que es de Dios? Por eso es que yo les digo, no dejes nada más lo que te habla alguien, es que Dios te lo confirme lo que alguien ya te dijo, que escuches la voz tú de Dios, que algo más que Dios te lo haya confirmado. No te dejes guiar nada más por eso. Entonces, ¿cómo entender la voluntad de Dios? Por medio de la oración. Ajá. Vamos a leer Jeremías, que ahí dice. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Entonces, ¿qué dice? Que para saber la verdadera voluntad que tiene de nosotros, tienes que invocarlo, orar y escucharlo. Porque hay mucha gente que dice, pero yo no sé si esa es la voluntad de Dios en mi vida. Pues yo no he escuchado a Dios. Y yo te digo, ¿cómo lo vas a escuchar si ni tan siquiera le has pedido en oración? ¿Cómo entonces vas a escuchar la voz de Dios? Y no te canses de orar hasta que escuches la voz de Dios.
Porque hay gente que dice, ya me cansé de orar porque Dios no me responde. No, Dios ya te escuchó. Lo que pasa es de que a lo mejor no quieres escuchar lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer, que es diferente, ¿verdad? Y te rehusas. Ajá, claro, porque Dios ya te dijo, eso que estás haciendo no es lo correcto, déjalo. Y tú dices, le voy a seguir orando al Señor, orando hasta que me diga que sí. El Señor no te, si el Señor ya te dijo es eso y ya. Ajá, entonces no te dejes guiar por eso. La segunda cosa es por su palabra. Leer la palabra de Dios. En su palabra escuchamos y meditamos lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 119. Ese es el que quería leer. 119, 105. Es que está muy grande. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces dice que su palabra es la luz que te va a guiar al verdadero camino. Entonces por eso hay que leer la palabra de Dios, porque ahí Dios te va a dar la luz que necesitas, te va a dar la dirección que necesitas. Es como el GPS que utilizamos para llegar a la dirección correcta, ¿verdad? Pues la Biblia para nuestra vida es la que nos va a llevar a la dirección correcta. Por eso hay que leer la palabra de Dios. El buen consejo es como ya les había hablado anteriormente. Esto que yo pensé ha sido confirmado. Yo debo de preguntarle a un buen cristiano, a algún líder espiritual: fíjate que yo escuché esto que Dios me habló. ¿Tú crees que esto sea de Dios? ¿Verdad? Pero tienes que preguntarle a alguien que veas que tiene buenos frutos, no a alguien del mundo. Porque si tú vas y le preguntas a alguien del mundo, ¿tú qué crees que consejo te va a dar? Malos. Ahora, si tú le preguntas a alguien, tienes que tener cuidado de no manipular lo que le vas a preguntar, o no manipular lo que la persona te va a decir. Porque hay gente que va a decir, no, el pastor me dijo que sí tenía que ir a robar. El pastor nunca te va a decir esas cosas, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado cuando alguien ya te habla lo que te dijeron, y también tener cuidado en cómo preguntas las cosas al líder. Porque a lo mejor tú le vas a preguntar con mentiras, y si tú le preguntas con mentiras, pues el pastor no te va a poder decir realmente lo que tienes que hacer. Si tú le dices, no, pastor, es que yo ya dejé ese pecado, es que yo me porto bien, es que aquello, yo no sé por qué Dios no me ha curado. Y Dios te va a decir, a lo mejor el pastor te va a dar una respuesta, pero si tú sabes perfectamente que no haces la voluntad de Dios, que ya te dijo Dios, perdona, ¿no? Deja ese pecado. Por eso es que no te has curado, a lo mejor. Entonces no hay que manipular lo que le preguntas también al líder espiritual, ¿verdad? Y como yo les dije, las personas que te dan el consejo o te profetizan no siempre tienen la verdad absoluta, ¿verdad? A veces ayuda a tomar algunas decisiones y te orienta un poquito en lo que tienes que hacer, pero no nos dejemos solamente guiar por eso, por lo que alguien ya nos dijo, ¿verdad? Tienes que hacerle la pregunta adecuada a la persona. Realmente, si alguien te empieza a decir, un líder espiritual, un profeta, como si fuera un mago o un brujo, déjame decirte que entonces probablemente ese hombre no te haya dicho las cosas adecuadas. O si solamente te dice cosas bonitas, Dios te ama, Dios te va a dar esto, Dios aquello, pero también no te dice las cosas que necesitas hacer, que tienes que cambiar, déjame decirte que eso no es la voluntad de Dios. Porque un buen líder te va a decir cosas que te agradan o que te pueden desagradar. ¿Sabes qué? Yo veo esto en ti, yo veo aquello, yo veo esto, tienes que cambiar.
Si no, Dios no te va a dar las bendiciones que Dios tiene para ti. Ese es un verdadero líder, porque ese es el que corrige la palabra, el que te corrige. Porque la palabra de Dios no dice que la palabra de Dios viene a corregirte. Entonces, así un buen líder también, si ve cosas malas en ti, te tiene que corregir. Por eso hay mucha gente que ya no quiere ir a las iglesias. Es que el pastor me regañó, es que el pastor me dice que dice esto, es que es bien idólatra, es que es bien, se cree santo, ¿no? ¿Así te dicen? Así dicen. Así te dicen, porque tú nada más quieres escuchar a esos pastores que te dan cosas bonitas en tu vida, que te dan puras bendiciones, que te van a decir, te vas a hacer rico, te va a pasar esto, puros milagros casi, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque probablemente ese no es el líder que tú necesitas. Tú necesitas un líder que te diga las cosas buenas, pero también que te diga las cosas que ve mal en ti. Porque eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que tiene que hacer un buen líder. Una persona espiritual. No solamente decirte las cositas lindas que te agradan. Porque entonces quiere decir que entonces eso no es la verdadera voluntad de Dios que tiene para ti. Porque ¿cómo Dios te va a dar una bendición si tú todavía andas en el camino del pecado? ¿Cómo vas a llegar a eso? Eso no, entonces no es de Dios, eso es del diablo que te quiere que te vayas a otros caminos. Un verdadero líder te va a decir, yo veo esto todavía mal en ti, tienes que corregir esto, tienes que hacer aquello, y Dios te va a dar esta bendición que ya Dios te prometió. Si no es así, quiere decir que eso no es las bendiciones verdaderas que Dios tiene para ti. Bueno, claves para saber si es la voluntad de Dios o no en tu vida. Si tienes que pecar, eso no es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente dice, este es el trabajo, esa es la bendición de Dios, y ese trabajo tienes que robar? Es fraude, tienes que vender un producto que es fraude. ¿Eso es bendición de Dios? Si Dios te dice, tienes que andar con ese hombre y ese hombre está casado aún, ¿esa es bendición de Dios y tienes que pecar? Eso no es la bendición de Dios. Si hay pecado en algo que estás haciendo, es que eso no es la voluntad que Dios tiene para ti. Si tú en tu trabajo estás robando, estás haciendo algo ilícito, ¿sabes qué? Eso no es la bendición que Dios tiene para ti, ese no es la verdadera trabajo que Dios tiene para ti. Si esa persona con la que estás tienes que pecar para estar con ella, esa no es la verdadera bendición para ti. Esa es una clave para saber si esa es la voluntad o no de Dios. La segunda, vas a sentir que tú no vas solo, sino que Dios va contigo. Cuando estés haciendo algo, tú te sientes paz, sientes tranquilidad, sientes serenidad, sientes que Dios está contigo y que te está bendiciendo de una forma extraordinaria, quiere decir que entonces esa es la voluntad de Dios. Pero si tú estás en algo en donde te sientes intranquilo, en donde no hay paz, en donde no hay gozo, en donde hay tristeza, eso no es la verdadera voluntad de Dios. La tercera, se abren las puertas de lo imposible y lo que es imposible se hace posible. El Señor resucita cosas, hace milagros. Es cuando el doctor te dice, estás muerto, ya no hay nada que hacer por ti, ya te vas a morir. Y entonces viene Dios, y si es su voluntad de Dios, aunque ya te han dicho que te vas a morir, Dios te resucita y te da la sanidad, ¿no? Pero por eso es que hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo por qué estoy enferma, o por qué no me cura. Hay veces que aunque no lo entendamos, es saber si esa es la voluntad o no de Dios, aunque sea muy duro decirlo, ¿verdad? Por eso es cuando alguien está enfermo, siempre hay que ponerlo en las manos de Dios. Señor, que sea tu voluntad y que no sea la de nosotros. Si que se sane esta persona, que se sane, y si no, tú sabrás por qué. En algo en eso encontraremos el porqué de esto que estamos pasando,
¿verdad? Aunque sea difícil. Les conté de la niña que se murió, que era cristiana y sus padres no. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Sí. Que gracias a que ella falleció, su familia se entregó a Dios. Yo escuché una historia de una mujer que era estéril, y esta mujer sufría mucho y fue con un pastor y le dijo: pastor, óreme para que yo pueda tener un bebé. Y le dijo el pastor: claro. Y en la oración él dijo que se haga su voluntad, y la mujer se enojó. ¿Cómo que si se haga la voluntad? Pues si la voluntad de Dios es que yo tenga un hijo. Y le dijo el pastor: no, es la voluntad de Dios, no lo que tú quieras. Es saber si es la voluntad de Dios, lo tendrás, si no, no. Y esta mujer se aferró mucho a eso, que quería ser madre, Total, que se hizo uno de estos tratamientos y le salieron 2 gemelitos. Y todo era perfecto. Cuando ellos cumplieron 14 años, la mujer se separó del marido, ¿no? O sea, tanto pidieron una familia para que después de 14 años se separaran. Después de eso, la niña, pues lo aceptaron mal el divorcio. El niño se fue a los vicios, a las drogas, y la niña se volvió una niña penosa, no hablaba con nadie. Total que un día llegó el niño drogado y violó a la hermana. De que la violó, ella no dijo nada, y a los meses salió embarazada la niña. Ahora yo les pregunto aquí, ¿cómo es posible que haya pasado esa tragedia en esa familia? ¿Por qué la señora no podía tener hijos? Porque era estéril. Porque naturalmente Dios no le quería mandar a sus hijos, porque sabía a lo mejor lo que iba a pasar, porque Él podía ver el futuro, ¿no? No quería causar esa pena a esa familia, a esa mujer, porque ella no aceptó la voluntad de Dios. A veces es difícil, ¿no? Porque es difícil aceptar la voluntad de Dios. A veces que te dicen: no, eso no es lo que yo quiero para ti, suelta eso. Y tú dices: pero ¿por qué, Señor? A mí me duele. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, pero el Señor sabe por qué, porque Él ve tu futuro, Él puede verlo, y a veces uno se aferra. Por eso es cuando, si tú quieres algo, entrégaselo en las manos de Dios y dile: Señor, si es tu voluntad, se hará hacer. No, o sea, a lo mejor se ve imposible, pero si es la voluntad de Dios, Él lo hará posible. Pero si no es la voluntad de Dios, hermanos, mejor no, porque Él sabe qué va a pasar más adelante. Por eso es que tú le entregues tus sueños, tus anhelos, y si se va a dar, se van a dar las cosas, y si no, es porque Dios no quería eso para ti. Aunque duela, aunque sientas feo, pero es lo adecuado para ti. La otra cosa que debemos de hacer es preguntarle al Señor: ¿esto que yo quiero está de acuerdo con tu palabra? ¿Esto que yo quiero para mí se alinea a la palabra de Dios? Porque, por ejemplo, hay gente que dice: yo me enamoré de una persona del mundo, ¿no? Y mucha gente dice: es que eso sí es posible, porque en la Biblia dice que si tú tienes una pareja, no la abandones. Dice que si ya estás casado y si encuentras el camino de Dios, no puedes abandonar a tu pareja, ni a tu mujer, ni a tu esposo. No, que ores por él, ¿verdad? Pero lo que sí dice es que no te puedes unir con una persona de yugo desigual. Eso sí dice la palabra de Dios. Entonces, si tú eres soltero o soltera, o estás buscando una pareja, no puedes creer que la bendición o la voluntad de Dios es una persona que es del mundo, porque en la palabra de Dios dice que no debe de ser así. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona te va a alejar de Dios, te va a llevar al mundo. Por eso es que no es la voluntad de Dios. Por eso es que esto que yo quiero, ¿se alinea con la palabra de Dios o no se alinea?
Si se alinea, pues es la voluntad de Dios. Es como que yo quiero enseñarle, ayudar a la gente. Eso se alinea a la palabra de Dios. Pero si yo hubiera pensado cosas para hacerle daño a la gente, ¿eso es voluntad de Dios? No. Es como un trabajo igual, en donde tú tienes que abandonar a tus hijos, a tu esposa. Ese trabajo es la voluntad de Dios, en donde tienes que dejar a tu familia. Eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere eso. Al contrario, Dios quiere las familias que estén juntas, unidas. Entonces eso no es la voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros podamos saber bien cuál es la voluntad o no de Dios, necesitamos saber la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces ya no seremos que ignorantes, ya tendremos sabiduría y decir, esto no es de Dios porque esto no se alinea a la palabra de Dios, ¿verdad? Esto me va a llevar a un mal camino. Lo siguiente, ¿esto me va a hacer como Jesús? ¿Esto que estoy haciendo o esto le agradaría a Dios? ¿Esto lo haría Jesús? ¿Esto me acerca a Jesús o me aleja de Jesús? Si a mí me dan un trabajo, pero me tengo que ir, me tengo que alejar, ¿eso es la voluntad de Dios? Pues no, porque eso me va a alejar de lo que Dios tiene para mí. O si yo me caso con un hombre que me aleje de Dios, ¿esa es la voluntad de Dios que yo esté con ese hombre? Pues no, porque me va a alejar de las cosas de Dios. Y cuando tú quieras saber también si esa es la voluntad de Dios, hazte esta pregunta. ¿Dios haría esto? ¿Dios lo haría? Si yo tengo que robar en mi trabajo, ¿Dios haría eso? Pues claro que no lo haría, ¿no? ¿Dios quiere que abandone a mi familia? Dios no lo haría, no abandonaría a tu familia. ¿Dios es la voluntad de Dios que yo golpee, que le sea infiel a mi esposa? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces hay que hacerte estas preguntas. ¿Esto me va a hacer como Jesús? ¿Esto me acerca a Dios? ¿Esto lo haría Jesús? Y entonces ahí te respondes si realmente es lo que Dios quiere para ti o no. ¿Dios te lo ha confirmado? ¿Lo que ya escuchaste, ya te lo ha confirmado en otras cosas? ¿O solamente tú lo has escuchado? Es tu carne. Porque puede ser tu carne o el diablo, ¿verdad? Esto tiene que ver con mis dones, con lo que soy, con lo que confirma mi llamado o mi aleja. Es como si yo dijera, escucha la voz de Dios y me dijo que tengo que cantar de ahora en adelante. Yo no tengo el don del canto, yo no tengo la voz. Seguramente esa es mi carne que quiere que yo cante, pero no es lo que Dios tiene para mí, porque ese no es mi don, ¿verdad? Habrá gente que dice tú, Dios dice que lee la palabra de Dios, pero a lo mejor no tienes ese don, tienes otros. Por eso hay que buscar qué es lo que Dios te puso en ti, porque para todos Dios tiene. Hay gente que a lo mejor no puede dar la palabra de Dios, no canta, pero a lo mejor hay gente que a lo mejor sabe, no sé, del internet. Entonces a lo mejor es alguien que le puede ayudar a la pastora o a alguien, decir yo te voy a ayudar a hacer esto, ¿no? La página de la iglesia o los videos de la iglesia o la hermana que me pone la música. Entonces Dios te va diciendo qué es lo que tienes que ir haciendo, porque no todos debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Todos tenemos. La hermana Sofía, si tú le pides un consejo, ella seguramente te va a dar un consejo sabio, ¿verdad? Amén. Entonces, cada uno tiene sus dones. Entonces, tampoco no hay que desembocarnos tanto. Es como si yo quiero ya cantar. Pues yo sé que eso no es la voluntad de Dios, porque mi don no es la voz, ¿verdad? Ay, si tienes una voz re bonita. Ay, sí. Entonces, las circunstancias, se abren las puertas, ¿verdad? Las puertas no se abren por casualidad, sino por un propósito. Cuando es la voluntad de Dios, no es una casualidad que hayas conocido a una persona o que estés en un lugar. No, es por un propósito que Dios tiene en tu vida. No es casualidad. Para Dios no existen las casualidades. Ajá.
sino propósitos. Y el enemigo puede hacer que coincidan cosas también, pero por eso es importante preguntarle a Dios cosas, ¿verdad? Porque a veces como milagro, Dios, como hablé hace 8 días, va a abrir las puertas. Y tú dices, esta es la bendición de Dios, ¿no? Pero a veces el diablo al principio lo pone muy seductor, muy bonito, pero ya después te vas a dar cuenta que metiste la patota, ¿verdad? Por eso es que estoy dando todas estas claves para que tú te des cuenta realmente y puedas checar, no nada más con una, sino con todas, si eso es la voluntad o no de Dios. Cuando llegue el tiempo de Dios, Él te va a hablar. Cuando quiere que va a pasar algo, cuando tienes que hacer algo, Él te va a hablar. Como a mí en mi examen en inglés ese día me habló y me dijo, ve a la escuela, ve. Y yo no dudé, yo no dije, no voy a ir, no, yo tenía esa certeza, porque yo sentí esa certeza en mi corazón. Yo no sabía que Dios me mandaba a la escuela, pero yo fui y me dirigí a ver la calificación, aprobada. Y ya Dios ahí me dijo, ve allá con la persona esta, háblale, dile esto, dile aquello. Yo soy bien penosa para ir a hablar, pues yo fui y hablé y se solucionó mi problema. Entonces cuando Dios te va a abrir algo, Dios te va a hablar, te va a decir, tienes que ir a tal lado, vete allá, suelta eso, porque no es el momento aún falta, pero espera, porque yo te voy a decir cuándo es el momento adecuado. Dios te va a hablar, tenlo por seguro. Cuando Dios quiera algo de ti, Dios te va a hablar. Como a Pablo le habló, cuando él ya lo quería utilizar, él le habló en el momento. A todos, a Abraham le habló. ¿A quién más le habló? A Moisés le habló, a Abraham, a Elías, o sea, todos, cuando Dios los quiso utilizar en algo, les habló en ese momento y les dijo, es momento, haz esto, sal, ¿no? Ve acá, haz aquello. No, a Pablo le dijo a dónde se tenía que ir. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre del que fue a ver a Pablo, de que también le habló Dios y le dijo que tenía que ir a ver a Saulo de Pablo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de él. El que le dio la bendición. Ajá, el que lo bendició y el que le fue, no me acuerdo del nombre. Sí, pero entonces ahí te das cuenta que cuando Dios quiere que hagas algo, Él te va a hablar. Hay pastores que dicen que Dios les hable, dice, tienes que ir a esa esquina, vas a encontrar a alguien y Él te va a ayudar. Y así es. Dios te dice lo que tienes, te va guiando, pero si tú haces su voluntad y le hablas y le oras. Por eso es que yo te digo, de hoy en adelante no ores nada más para que Dios te escuche, sino ora hasta que tú escuches la voz de Dios, ¿verdad? Les voy a decir varios salmos, no los vamos a leer porque ya nos tardamos mucho, pero para que los lean ustedes, y ahí vienen estos salmos, cómo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vernos en sus versículos, en la palabra de Dios, porque ¿qué dice? Que en la palabra de Dios encontraremos el verdadero camino, la verdadera voluntad que Dios tiene para nosotros. A ver, es Salmos 86, 111, Salmo 143, versículo 10, 143, versículo 10, Salmos 5, versículo 8, Salmos 25, versículos 4 y 5. Pero bueno, entonces para que los lean. Y entonces las preguntas que hay que hacerle a Dios es lo siguiente: Señor, esto que estoy haciendo es lo que quieres para mí, esa es tu verdadera voluntad. Lo que estoy haciendo
en este momento te agrada? Lo que estoy pensando, lo que yo quiero hacer, ¿esa es la verdadera voluntad que tú tienes para mí? Si es así, afírmamelo o veme y corrígeme, ¿verdad? Como un padre viene y corrige a un hijo. Aunque duela, hermanos, aunque las cosas que a lo mejor nos dice el Señor no sean las que queremos escuchar, a veces es lo adecuado para nosotros. Y cuando a lo mejor te duela lo que Dios te va a decir, ponte a orar y dile: Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría y dame esa fortaleza, ¿verdad? Dame la paciencia para poder esperar en tu verdadera voluntad, en el tiempo que tú decidas, porque tus planes son mejores que los míos. Aunque a veces me duela mi carne, así tiene que ser. Y si Dios te dice algo que quiere hacer contigo, sé obediente, hermano. No seas como yo, como muchos hermanos que se han ido por otros caminos y que a veces cuesta mucho regresar al camino de Dios. Y que a lo mejor llegas todo desgreñado, todo. Pero aún así, si Dios ya te puso el ojo desde el vientre de tu madre y Él ya tiene planes para ti, yo te doy un consejo: no seas desobediente. Hazle caso al Señor. Que dejes que el Señor molee tu corazón rápido. Porque mucha gente te dice: Señor, te tengo que procesar, vas a pasar pruebas, pero es para que llegues a la voluntad que yo tengo para ti. Hay veces que no queremos, nos desagrada y a veces queremos hacer nuestra voluntad. Y de ver, ¿qué decimos? Que el proceso depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos moldear rápido, más rápido vendrán las bendiciones. Si nosotros tenemos fe, más rápido vendrán las bendiciones. Pero si nosotros somos desobedientes, pues las bendiciones tardarán, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración. Pónganse de pie el día de hoy. Vamos a pedirle en esta mañana: Señor, ven y hablar. Hazle esas preguntas. La tarea que les voy a dejar esta semana es: hazle las preguntas al Señor, las que tú quieres, las que tienes dudas. Lo que tú dices: Señor, yo quiero esto, pero ¿será para mí? Pregúntale al Señor esta semana lo que tú quieras. Y va a venir el Señor y te va a responder. Pero por eso hay que orar, hay que leer la palabra, hay que estar muy atentos en Dios, porque en cualquier momento te va a responder. Tal vez no sea rápido, tal vez se tarden años. A ver. Tal vez Dios te va a responder de una manera en que tú ni te imaginas, porque así es el Señor. Yo nunca me imaginé que me iba a confirmar con palomita, pero Dios te va a confirmar de una manera en que cuando tú sientas que Dios te confirmó, tú lo vas a sentir en tu corazón, de que eso es la confirmación de Dios, lo que quiere Dios para ti. Señor, haz tu voluntad en mí. Háblame, Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? Dime, ¿qué quieres, Señor? Hazle esa pregunta al Señor primero. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Esto que estoy haciendo en mi vida te agrada? ¿Esa es la verdadera voluntad que tú tienes para mí? Señor, yo quiero oír tu voz, porque desde que yo nací no he escuchado tu voz, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo sé que no voy a escuchar la voz aquí como de un hombre, pero yo sé que cuando le escuche por medio de mi oración, por medio de leer tu palabra, vendrá el pensamiento, vendrá la acción, vendrá la imagen, vendrá esa sensación que yo sé que es tú hablándome tu palabra, en ese versículo que ya había leído mucho tiempo,
pero que ahora sé que otra vez me vuelves a responder en ese versículo, Señor. Yo así lo sé, Señor, que tú responderás las oraciones de estos hermanos, Señor. Pídele al Señor, Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandes. Que si me dices suelta, lo suelto, Señor. Si me dices ven, yo voy, Señor. Aunque no me guste, Señor, lo que me digas, pero que sea tu voluntad. Porque tú dices que tu voluntad, que tus caminos son mejores que nosotros, Señor. Que tus pensamientos son mejores que nosotros. Si los impulsos que tengo vienen de mí, Señor, vienen del fruto del diablo, Señor, háblame, Señor. Confírmame que estos pensamientos, ese sentimiento, esos sentir vienen de ti y no del diablo o de mi carne. Te lo pido, Señor, porque yo no quiero dejar ir las verdaderas bendiciones que vienen de ti, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor. Te lo pido en esta mañana, no solo para mí, sino para todos los hermanos, Señor, que puedan escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Te agradecemos otro domingo más en tu presencia, mi Dios y mi Padre. Te doy las gracias porque yo, Señor, estoy 100% segura que estoy haciendo la voluntad, lo que te agrada, Señor. Señor, te agradezco por un día más, por estar aquí haciendo lo que yo sé que a ti te agrada, Señor. Y yo espero de todo corazón, Señor, que todas estas personas que están aquí o que nos ven encuentren realmente lo que tú quieres que ellos hagan, Señor, la voluntad de Dios. Amén. Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón haya herido, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre, su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, como Elías allá en el desierto, como José cuando estaba en Egipto. Ahí estaba Cristo, ahí estaba Cristo, no lo abandonó. Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza,
estar destruido, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que te amó abandonó. Conoce Dios el hombre, su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que te amó abandonó. Conoce Dios el hombre, su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. En esta mañana, Señor, vengo poder Yo sé que tú la liberarás, porque has visto mi amor. Padre, ven a escuchar, Señor. Realmente los besos ahora se quieren curar, cambiar por esta vida de sufrimiento, de Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Porque vienes aún a pesar de tus luchas y guerras espirituales desde Mis manos levantaré. que le sigas siguiendo y que le gusta como tú sigas delante de Y nosotros. su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí. Es tan fuerte sobre mí.